pruebas y tormentas. Y creo que todos en ocasiones hemos tenido uno o varios viajes, como le pasó a Pablo en el texto que vamos a mirar, donde pensamos que Dios aparentemente se quedó dormido, que se bajó del barco, que no tiene tal vez conciencia de lo que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces hasta dudamos o sentimos temor porque pasamos por momentos de falta de fe. En ocasiones experimentamos aflicción, en ocasiones experimentamos necesidades económicas, problemas familiares, situaciones emocionales fuertes. En ocasiones tenemos que experimentar a veces hasta dolor en nuestro mismo cuerpo. Muchas veces el Señor permite situaciones difíciles en nuestra vida y nosotros a veces sufrimos de temor y sufrimos de falta de fe. ¿Qué es el temor? El temor es la desconfianza que tenemos en la obra del Señor. Cuando nosotros tenemos temor, el temor es la clara indicación de que hay falta de fe en nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros muchas veces tememos a las cosas que nos están pasando, tenemos desconfianza en la obra del Señor y como diría el chavo, sin querer queriendo, estamos diciéndole al Señor que no estamos confiando en que Él tiene el control o que tiene la capacidad de controlar nuestras circunstancias. Ninguno de nosotros tal vez va a decir públicamente que el Señor no es digno de confianza, pero a la práctica, cuando vivimos estas situaciones difíciles y dejamos que nuestra vida se llene de ansiedad, de tristeza y de falta de fe, le estamos diciendo al Señor con estas situaciones que nosotros no confiamos en Él, que nosotros estamos dudando de que Él tiene el control. A veces cuando usted y yo nos esforzamos en querer solucionar las cosas y en querer nosotros mismos, a través de nuestros propios métodos, a través de nuestras propias fuerzas, salir muchas veces de problemas o de situaciones, nosotros estamos dudando del Señor y estamos casi que diciéndole al Señor implícitamente que Él no tiene el control de la situación. Es curioso ver, mi hermano y mi hermana, en la vida de Cristo, y cuando usted ve la mayoría de pasajes de la vida de Cristo y que reflejan la vida del Señor, casi nunca ve usted a un Jesús agitado. De hecho, nunca. Usted no ve a un Jesús ansioso. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía su confianza puesta en el Padre y sabía que todo lo que le pasara en su vida iba a ser propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes esta semana han estado ansiosos o hemos estado ansiosos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado tristes, preocupados o afligidos por una situación? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en que, bueno, no tengo plata, vamos a ver qué me toca empeñar, pero me toca salir de esta situación como me toque? Porque muchas veces nosotros estamos desconfiando del control de Dios sobre una situación. Y cuando desconfiamos del Señor, hemos malinterpretado a veces en lo que nosotros hemos recibido de la palabra, que Dios no va a permitir que pasemos circunstancias difíciles. Y mi hermano y mi hermana, yo quiero decirle, no siempre va a ser así. A veces vamos a tener que enfrentar la prueba y a veces vamos a tener que enfrentar momentos dolorosos, ¿sí? Vivo ejemplo Job, un hombre justo, uno diría, bueno, el Señor no tendría por qué tratarlo, pero el Señor trató cosas en su corazón en medio de su prueba y fue una prueba bastante dura. Jesús vivía su día a día con el Padre en constante comunión, pero algo que era lo que hacía que Jesús no se desesperara era que su mente estaba puesto ¿en dónde? En las cosas de arriba, en obedecer al Padre. Ahí era donde estaba la mente de Jesús. Hoy quisiera preguntarle, mi hermano y mi hermana, ¿en dónde está puesta su mente ahora? Aquí, ya, en este mismo instante. ¿En dónde está puesta su mente ahora? ¿En el problema que está viviendo? ¿En cómo va a ser esta semana para solucionarlo? ¿O en qué está pensando? ¿O si usted realmente cree que en medio de cada situación Dios puede obrar? La mayoría de nosotros no tenemos nuestra mente en las cosas de arriba. La mayoría de nosotros no estamos pensando que todo el proceso que estamos pasando es un proceso de purificación y de santificación en nuestra vida, y a veces nosotros no lo entendemos y no lo comprendemos así. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que creo que en ocasiones hemos tocado este texto. Quiero que usted hoy mire algo conmigo. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, está hablando Jesús, pasemos al otro lado.
verso 36. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió al viento y al mar y les dijo: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero dejarle 3 cosas hoy en su corazón esta mañana. La primera: ¿quién da las órdenes en su barca? Piénselo. Sí, pero ¿quién es? Dicen el capitán. ¿Quién es su capitán? Yo quisiera pensar que es así, que Jesús es nuestro capitán, pero si usted lo lleva a la práctica, creo que hoy usted tal vez pueda decir no, porque tal vez el capitán de mi barco soy yo mismo. Ayer en la reunión de jóvenes nos compartían acerca de Saúl, y una cosa que me quedó también mucho en mi corazón era que Saúl vivió muchas dificultades y él había sido una persona elegida por Dios. Pero después de haberlo elegido el Señor, hay un texto que a mí me parte el corazón cuando lo leo, cuando Jesús le dice, el profeta Samuel le dice a Saúl, le dice: mira, como tú desechaste al Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo veo ese texto, mi hermano, y a mí me parte el corazón pensar que nosotros podamos llegar a ser desechados de la presencia del Señor por no obedecer a Jesús. Si usted nota este texto, se va a dar cuenta que quien da la orden a los discípulos que estaban con él es Jesús mismo. Y Jesús les da una orden. ¿Y cuál es la orden? 1, estaba de noche. O sea, creo que usted se imagina el panorama. No era un día soleado, así de playa, brisa y mar, ¿sí? Como el de las vacaciones, no. Era oscuro. Y parece que el mar estaba calmado hasta el momento en el que se subieron a la barca, y hay otros comentaristas que, viendo este texto en los pasajes paralelos, parece ser que el mar estaba en calma hasta cuando ellos se metieron a la barca y empezaron a meterse. Bueno, y dice que estando allí, que creo que más que mar era como un lago, y en el lugar donde ellos estaban, esto empezó el mar, las olas empezaron a levantarse y a meterse en la barca. Era de noche. No sé si ustedes estuvieran en una situación así, ¿qué podría sentir? Póngase un momentico en los zapatos de los discípulos en la barca. ¿Qué sentiría? Yo le tengo pánico al agua, no de bañarme, ¿no? Sino al agua del mar y de meterme al mar, y yo le tengo pánico a nadar. Esa es una de mis grandes temores. Y yo me ponía a leer este pasaje y yo me metía como en la película y yo decía: ay, Dios mío, yo sentiría tal vez un pánico horrible de pensar. Dice la Biblia que la barca ya casi se anegaba. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que casi se estaba hundiendo la barca. O sea, a veces nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la concepción errada de que siempre creemos que Dios nos va a llevar en coche y de que las temporadas que nosotros vamos a tener no van a ser días tan complicados, tan difíciles. Le estoy mostrando a través de la palabra que los días complicados en momentos llegarán, en que vamos a sentir que la barca se nos está hundiendo, en que vamos a sentir que todo lo estamos perdiendo, en que vamos a sentir que todo está yendo mal, que usted mira para acá y se le cerró una puerta, que usted mira para acá y en el trabajo le están, mejor dicho, haciendo esta para vender, que usted mira acá y tiene un problema familiar. Todo se le junta. Pues más o menos eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Sin embargo, el Señor les da una palabra y el Señor les dice a ellos: pasemos al otro lado. Les está dando una orden: pasemos al otro lado. Y es la misma orden que el Señor nos da hoy. Nosotros no podemos quedarnos pensando en nuestros problemas, ni podemos quedarnos pensando en las circunstancias difíciles que estamos viviendo, porque el Señor nos está diciendo: pasemos al otro lado. Ahora, cuando el Señor les dice esto a los discípulos, Él toma la iniciativa
iniciativa y les ordena subir al barco y atravesar el mar en la noche. Y esto no fue una casualidad, esto sería más bien llamado una causalidad. Es decir, que esto era parte del plan de formación de Jesús con los discípulos. Asimismo, mis hermanos, cada prueba que nosotros tenemos y cada noche oscura en nuestra vida, ¿quiere que le diga algo? Ha sido ordenada y diseñada por Dios. Se lo voy a repetir. Cada noche oscura que usted tiene en su vida es parte del plan perfecto y el propósito que Dios tiene con usted. No se desespere. Eso dice una de nuestras hermanas en la iglesia. No se desespere. Y sabe una cosa, mi hermano y mi hermana, Él sabe cuándo, dónde y en qué momento nosotros debemos actuar, y Él sabe cuándo y por dónde nosotros debemos ir. No es nuestro deber cuestionar las decisiones de Dios, sino obedecer. A veces siempre veo una figurita que la tengo en mi celular y me gusta mucho, porque es un muñequito que va en una bicicleta, y ese muñequito va en la bicicleta y dice: este es el plan para mi vida. Y es una línea recta donde allá está la meta, y él solo anda en línea recta y llega allá. Pero abajo dice: este es el plan de Dios para mi vida. Y el plan de Dios para la vida de este personaje está lleno de baches y de una cantidad de cosas, y la meta se ve allá al final. Y sabes, yo creo eso. No está en nosotros el escoger el camino, porque el camino es Él, y Él es quien dirige nuestros pasos, y Él sabe cómo llevarnos y cómo guiarnos y por dónde debemos pasar. ¿Cuál es nuestra tarea, mi hermano y mi hermana? Lo que es más difícil para nosotros: obedecer. A veces usted va a querer salir corriendo del proceso, pero el Señor está diciendo: no, tienes que mantenerte ahí y obedecer. Si pensamos que en las tormentas que atravesamos Dios perdió el control, déjeme decirle que estamos equivocados. Si creemos que Dios no está mirando lo que nos está pasando, nada más lejos de eso, porque la Biblia dice que el Señor tiene sus ojos puestos sobre los justos de la tierra, y con ellos será su propósito y su plan. Así que nada de lo que usted esté pasando, por difícil que le parezca, por tortuoso que le parezca, nada de eso se está saliendo del plan y del propósito de Dios. Así que tenemos que confiar en que Dios cumplirá su propósito. Entonces, lo primero, Jesús es quien debe dar las órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Así debe ser. Número 2, Jesús es quien conoce el final del recorrido. No es usted ni soy yo. Es decir, lo único que Jesús le aseguró en ese versículo 35 que vemos en Marcos capítulo 4, el Señor les estaba asegurando a ellos que iban a pasar al otro lado. Es decir, el Señor tenía por seguro a dónde los iba a llevar. Lo que el Señor no les dijo era cuáles iban a ser las condiciones del viaje. Yo le pregunto una cosa: si usted está ahí al lado del mar y hay una barca, y resulta que la persona que va en la barca y que va conduciendo la barca o que va a ir, le dice: bueno, súbase, póngase todos los salvavidas que encuentre o póngase el mejor que tenga, porque nos vamos mar adentro y esto va a ser tenaz. O sea, va a haber tormenta, lluvia, todo lo que usted se imagine. Mi pregunta sería: ¿usted se subiría? Si me preguntaran a mí que le tengo pánico al mar, yo le diría no. Un día nos ocurrió que íbamos con mi esposo y íbamos a visitar como una playa o algo, íbamos en el mar, y había como lanchas, y había unas lanchas lanchas que uno dice comuncitas, ¿no? Y había otra que era la lancha, ¿no? Entonces yo miraba y yo decía: ay, ¿por qué no nos vamos en esa? Pero él ya había programado que nos íbamos a ir en otra, en otra de las pequeñas, y ya el viaje estaba programado. Y bueno, lo cierto fue que cuando llegamos allá a la playa, una de esas lanchas, que eso llevaba todo cubierto y que no le entraba supuestamente el agua, mejor dicho, llegaban allá sin mojarse, pues esa lancha se volteó, y la nuestra, pues obviamente no. Después yo veía que toda la gente corría, las personas allá, debido a que la lancha era tapada, ¿sí? Eso lo que hizo fue generar más problema para que la gente pudiera llegar a salir de la lancha. Y yo miraba todo eso y yo decía: Dios mío, qué nervios donde a uno le pasara como algo así. Pero cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra vida común y corriente, en todas las cosas que tenemos que experimentar, creo que el Señor nos dice a dónde vamos a llegar, pero el Señor no nos anda comentando nuestro viaje, ni nos anda diciendo: mira, cuando llegues a este punto te va a pasar esto y esto, y eso te va a doler horrores, ¿sí? Y en este otro punto vas a perder tu trabajo,
¿sí? Y vas a durar tanto tiempo de pronto sin conseguir un trabajo y cuando llegues aquí te va a pasar. El Señor muchas veces no nos da los pormenores del recorrido ni nuestro itinerario. El Señor simplemente nos dice, tú y yo vamos a pasar al otro lado. Tú y yo vamos a pasar al otro lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros vemos esta palabra del Señor y vemos que las condiciones del viaje solo hacen parte del plan soberano del Señor, nosotros nunca conoceremos todos los detalles de ese itinerario, pero los procesos que Dios utiliza muchas veces, mi amado hermano y hermana, incluyen métodos que muchas veces nosotros no deseamos. Y a veces yo veo esta palabra y digo, quisiera no mencionar eso, pero debo mencionarlo, porque a veces esos métodos que Dios utiliza para tratar nuestra vida no van a ser los mejores, ni van a ser los que siempre nos van a tener alegría y traer alegría y satisfacción a nuestro corazón. Quiero leerle una reflexión que hace muchos años, digamos que me llegó al corazón y quiero que le preste mucha atención. Se llama La Tacita. Se cuenta que una vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de esas tiendas era en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto algo tan fino. En cuanto la tuvo en sus manos, la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. Usted no entiende, yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Luego llegó el momento en que me desperté y le grité, por favor, déjame ya en paz. Pero mi amo solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi amo quería quemarme, así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi amo que me decían, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta, mi amo me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma, pero apenas me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintando y el olor a pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba yo a mi amo, pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin mi amo dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente en otro horno. No era un horno como el primero, sino era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura de que me sofocaría. Le rogué, le imploré a mi amo que me sacara, grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi amo me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, mi amo me dio un espejo y me dijo, mírate, esa eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi amo nuevamente me dijo, yo sé que te dolió haber sido golpeada, amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si no te hubiera puesto en el segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado, eres lo que imaginé cuando te comencé a formar. Esta reflexión me hacía pensar en que así son los procesos de Dios con nosotros. No sé por cuál horno esté pasando usted hoy, mi hermano y mi hermana. No sé si usted está diciéndole al Señor, ya no aguanto más, y el Señor le está mirando a través de esa ventana del horno diciéndole, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Todavía no eres un producto terminado. Yo estoy formando en ti no lo que tú quieres, sino lo que yo quiero hacer.
Nosotros no somos productos terminados, mi hermano y mi hermana. Y cada dolor, cada aflicción, cada tristeza de nuestro corazón tiene propósitos eternos, propósitos que van más allá de lo que usted y yo podemos pensar, para que cuando un día nosotros nos miremos delante del Señor podamos decir: Señor, esto lo formaste tú, esta soy yo, este carácter solamente lo pudiste moldear tú, solo tú pudiste darme paz, solo tú pudiste darme amabilidad, solo tú pudiste colocar en mí cosas que yo no podía llegar a tener por sí misma. Mi hermano y mi hermana, Dios nos está formando. No siempre nuestra fe será grande y firme en las tormentas, pero en la fidelidad y el amor de Dios siempre el Señor va a dejar ver su presencia. Él conduce nuestra vida y Él nos llevará al otro lado, pero es necesario obedecer y confiar en Él. ¿Habrá pérdidas? Quizás haya pérdidas. En uno de los viajes misioneros de Pablo, que yo en algún momento se los comenté, el Señor le dijo a Pablo: no habrá vida de pérdidas humanas, y así fue. Cuando Pablo llegó al otro lugar donde tenía que llegar, creo que era Malta, una isla a donde tenía que llegar, llegaron casi sobre las tablas, las pocas tablas de la nave donde ellos iban viajando, pero todas las vidas se salvaron. A veces tendremos pérdidas, a veces tendremos pérdidas económicas, a veces tendremos pérdidas en cosas, pero tenemos la esperanza de que tenemos a Dios, y Dios es lo máximo para nosotros, y Dios es el único que puede ayudarnos en medio de las tormentas y las dificultades. Tercero que quiero dejar hoy con usted: Dios sabe cómo y cuándo intervenir. En el versículo 38, los discípulos cuestionan a Jesús. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Versículo 38. Dice: y estaba él en la popa durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No serán las mismas preguntas que nosotros le hacemos al Señor cuando estamos en angustia? Cuestionamos sus procesos, cuestionamos la manera como Él está llevando las cosas. Decimos: Señor, pero es que lo que está pasando se hubiera podido evitar. Y a veces decimos: sí, lo hubiéramos podido evitar. Pero cuando estamos metidos en los procesos del Señor, tenemos que tener seguro que todo lo que estemos pasando debe venir de la presencia del Señor, siempre y cuando usted y yo caminemos en la luz del Señor. Preocúpese cuando lo que le está pasando en su vida es por su desobediencia. Ay, sí, preocúpese, porque si lo que usted está viviendo, las tormentas que está atravesando, ha sido porque usted no ha escuchado la voz del Señor, preocúpese y afánese por buscar del Señor y por estar bajo la dirección del Señor. Pero cuando usted está preocupándose por santificar su vida, cuando usted está preocupándose por servir al Señor, cuando usted está preocupándose por escudriñar las Escrituras y por estar delante del Señor, y lo que está viniendo sobre su vida es doloroso, créame, mi hermano y mi hermana, que el producto final no va a ser dolor. Dice la Biblia que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y yo creo eso. Cuando sembramos con lágrimas en el Señor, con regocijo segaremos. Aunque los discípulos cuestionaban a Jesús, Dios no necesita nuestros consejos, mi hermano y mi hermana. Dígale a la persona que está ahí a su lado: Jesús no necesita tus consejos, ni tus sugerencias. O sea, en el propósito de Dios no hay, así como en los restaurantes que usted encuentra un buzón donde dice buzón de sugerencias. No, mi hermano, Jesús no necesita buzón de sugerencias. Él no necesita tal vez ni de su aprobación, ni necesita de sus consejos, ni necesita de sus sugerencias. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Él sabe qué quiere hacer. Él tiene los destinos suyos marcados y trazados. Él sabe a dónde lo quiere llevar. Él sabe cuál es su destino y cuál es su final. Él no necesita de sus sugerencias. Mire el versículo 39. Lo que hace el Señor. Mire, el Señor ni siquiera reprendió a los discípulos, a pesar de que los discípulos estaban cuestionando su proceso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Mírelo ahí. Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar 2 palabras: calla, enmudece. Vea, mi hermano y mi hermana, cuando el Señor va en nuestra barca, con una sola palabra que Él pueda decir, puede calmar nuestra tempestad. Una palabra será suficiente. ¿Qué es lo importante? Que usted esté pegado de las manos del Señor, que usted confíe en los procesos del Señor. ¿Tenemos temores? Claro que sí, pero en su momento, cuando Él lo crea necesario, Él va a intervenir. No sé si usted se puede imaginar a una persona durmiendo en una barca a la que se le está metiendo el agua.
No sé si usted se lo puede imaginar. Yo no podría, porque no creo que fuera así de mecerse. Yo creo que era un viento, como dice la palabra, agresivo. Y dice que Jesús estaba ahí. ¿Por qué Jesús no intervendría antes? ¿Sabe una cosa? Jesús solo va a intervenir en el momento que Él lo crea necesario. Así lo va a hacer el Señor y así lo va a hacer en su vida. A veces va a haber momentos en los que usted y a mí nos va a pasar como la tacita. Vamos a estar diciendo: Señor, me estoy asfixiando, ya no aguanto más, ya no puedo más, siento que me estoy muriendo en esta prueba. Pero el Señor solo va a estar ahí mirándonos y Él solo nos sacará del horno, como le pasó a la tacita, en el momento en el que el Señor crea que ya estamos preparados para afrontar la siguiente. Siempre que hablo con un pastor amigo y a veces comentamos cosas del ministerio y a veces él me dice: no, mira, en la iglesia pasa y pasa esto, y yo le digo: no, en la iglesia también tengo a veces una que otra dificultad. Y él me dice: tranquila, pastora, levántate, anímate y prepárate para la próxima. Y yo digo: qué bendición de palabra. Digo: amén. Prepárate, o sea, levántate de esta prueba y espera la próxima. Y sabe una cosa, mi hermano y mi hermana, en nuestras vidas muchas veces es así. Vamos a tener que levantarnos, tomar energía, tomar fuerzas, estar dependiendo del Señor y estar preparados para la próxima batalla que vamos a tener. Pero cada batalla que nosotros enfrentamos de la mano del Señor nos hace más fuertes y hace que Él se fortalezca en nosotros, porque la Biblia dice que en nuestras debilidades se fortalece el poder del Señor, y yo creo eso. Yo creo que en nuestra debilidad el poder del Señor se hace fuerte. Dice que con solo 2 palabras Jesús hizo callar el viento, y dice: y cesó el viento. Y miren, además de esto, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué cree usted que quiere decir ese se hizo grande bonanza? O sea, el Señor no solo calmó la tempestad, sino también les dio alimento. O sea, Dios todo lo que hace es maravilloso. Y quiero decirle algo, mi hermano: más temible que la tormenta que usted está atravesando es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así? Versículo 40, y es lo último con lo que quiero cerrar. Piense que cada tormenta en su vida, a diferencia de lo que muchas veces pasa, mire, mi hermano y mi hermana, yo siento tristeza en mi corazón cuando a veces escucho a personas que están pasando dificultades y lo que prefieren es alejarse. Cuando están pasando dificultades y lo que prefieren es dejar de orar, dejar de buscar del Señor, porque entonces no han entendido el propósito de la prueba, no lo han entendido. Cuando usted está atravesando una prueba, ¿qué cree que es lo que Dios espera que usted haga? Piénselo por un momento. ¿Qué cree que es lo que Dios espera que haga? Que se acerque más al Señor. Que en la prueba usted pueda conocer más de cerca al Señor. Que en la prueba usted pueda desfogar toda su tristeza y pueda dejar todo esto en manos del Señor. Eso es lo que Dios espera. Y mire lo que pasa en el versículo 40. Le dice el Señor: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El siguiente versículo. Entonces, ¿qué pasó? Mire la respuesta de ellos. Temieron con gran temor. Pero ese temor del que está hablando ahí no era el miedo que ellos le tenían a la tempestad, sino era el temor reverente que ellos tenían de ver a Jesús, lo que Jesús estaba haciendo. Ahora mire lo que ellos decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe qué estaba pasando? Que ellos no estaban hablando de la tormenta. Usted no ve a los discípulos diciendo: uy, Pepito Pérez, o como usted le quiera poner el nombre a las personas con las que usted comparte: uy, esta tormenta que me ha pasado. Sí, no, mire, eso me dejó como cuando a una gallina la despluman, ¿no? Más o menos así. O sea, esta tormenta me ha dejado mal, me ha dejado pésimo. Los discípulos no hablaban de la tormenta. ¿De qué hablaban los discípulos? De Jesús. Hablaban de Él. No estaban admirando la tormenta y no estaban diciendo: uy, qué tormenta tan tenaz la que se levantó. No, ellos estaban hablando de Jesús. Es decir, el temor que había en sus corazones después de vivir la tormenta era el temor reverente que ellos tenían hacia el Maestro. Y eso es lo que debe causar una tormenta en mi vida, mi hermano y mi hermana. Que yo no mire la tormenta, sino que yo mire a aquel que la puede calmar, aquel que puede sacarme del problema, aquel que puede realmente sacarme a flote en medio de las situaciones difíciles que yo estoy viviendo. Mirarlo a Él, no mirar mi problema, no mirar mis dificultades. El temor que nace en el corazón de los discípulos no es la tormenta, sino la reverencia ante el Rey de Gloria. Por eso ellos dicen: ¿quién es este? Las preguntas no eran sobre la tormenta, sino sobre aquel que gobierna el viento, gobierna el mar y gobierna nuestras vidas y nuestras situaciones. Mi hermano y mi hermana, usted y yo perderemos lo que tengamos que perder.
por amor de Cristo. Muchos de los apóstoles perdieron todo por seguir al Señor. Y a veces nosotros no queremos tener pérdidas, es verdad, porque estamos muy aferrados a todo, absolutamente todo lo que tenemos. Nos aferramos, y lo digo a nivel propio, nos aferramos con extremo a las cosas, nos aferramos a las personas. Nuestra vida mantiene aferrada acá como si nunca nos fuéramos a ir. Y déjeme sacudirlo esta mañana y decirle: no, mi hermano, usted está acá de paso. Y lo que usted y yo estamos trabajando acá es solo una preparación para lo que un día vamos a vivir allá, porque esa es nuestra esperanza, vivir con el Señor. Esto es solo una preparación, es un proceso para que podamos estar con el Señor. La pregunta es si estamos preparados para ello, y si nosotros estamos preparados realmente para poder seguir al Señor y para poder esperar, así como dice la palabra, esperar su venida. Quiero cerrar con estas palabras. Y son palabras de un teólogo que me encanta, que es John MacArthur, y él dice: la única cosa más aterradora que tener la tormenta alrededor del bote es tener a Dios dentro de él. Es decir, nuestro temor, mi hermano, debe ser un temor reverente hacia el Dios soberano de los cielos. Amén. Así que yo le invito hoy, en temores o tormentas, en todo lo que usted esté pasando hoy, crea que Dios tiene un propósito en esta situación. Muchos yo sé que están allá diciendo: Señor, ya casi me estoy ahogando, mire, el agua va acá, Señor, ya estoy en las últimas. Pero estoy segura que el Señor no se ha olvidado de usted, y estoy segura que el Señor está mirando cuál va a ser la actitud de su corazón frente a la tormenta y a la dificultad que está pasando. Amén. Así que yo le invito, mi hermano y mi hermana, vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar este tiempo orando. En tormentas, en dificultades, el Señor ahí está. Y yo quiero hoy pedirle estos últimos 5 minutos que vamos a estar acá, que usted pueda analizar esta palabra para su vida en aquello en lo que el Señor está hablando a su corazón hoy. Tal vez usted está diciendo: ay, quisiera evitar esto que está pasando en mi vida, quisiera evitar lo que le está pasando a mis hijos. Los padres que están acá, que ven a sus hijos sufrir, en su corazón están diciendo: quisiera evitarles esto. Pero crea que lo que ellos están pasando es parte del propósito del Señor. Lo único que usted debe tener en cuenta es que Dios está en su barco. Amén. Sí, me hago entender que Dios está en su barco. Si Dios está en su barca, mi hermano, no le tenga miedo a la tormenta, témale a Dios, porque Él tiene el control. Él tiene el control. Él nunca pierde el control. Amén. Él nunca pierde el control. A Él no le pasa como en la casa cuando usted va a ver televisión y no encuentra el control remoto. Eso a Dios nunca le pasa. Dios sabe lo que está haciendo y sabe el plan que está formando en su vida. Solo obedezca. Cuando el Señor le diga que se quede quieto, quédese quieto. Cuando el Señor le diga no salga corriendo, pues no salga corriendo. Acá hay personas que han salido corriendo de sus dificultades y el Señor no les ha dicho eso. Solo limítese a obedecer la palabra del Señor, y en eso el Señor le va a bendecir. Padre amado y Padre bueno, y quiero entregar a cada persona en este lugar, Señor. A cada uno de los que hoy nos acompañan, nos visitan, Señor, a las personas que verán este video también, yo te pido, habla a sus corazones, Señor. Habla a sus corazones. Hoy clamamos, Señor, porque estamos en tormentas, es verdad, Señor. Estamos en dificultades, Señor. Han habido, Señor, muchas situaciones que este tiempo se han levantado sobre nuestras vidas, pero hoy clamamos al único que puede calmar los vientos y la tempestad, al único que puede traer paz sobre nuestros corazones y al único que puede cambiar lo incambiable, Señor, y ese eres tú, Señor. Hoy no queremos preocuparnos, Señor, qué comeremos o qué vestiremos, como dice tu palabra, porque si tú te preocupas, Señor, aún por las aves del cielo, ¿cuánto más no harás con tus hijos que claman a ti? Yo le invito, mi hermano y mi hermana, no se preocupe del mañana, solo confíe en el Señor. Dígale hoy al Señor con todo su corazón: Señor, yo confío en que tú me vas a sacar al otro lado. Que así como tú hiciste con los discípulos y aún los hiciste subir en la barca, en tormenta, en una noche oscura, Señor, tú los llevaste al otro lado como prometiste, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a tener una fe firme, confiando en tu palabra y confiando en aquello que tú ya has dicho
dicho sobre nosotros, porque tus promesas son en el sí y en el amén. Y creemos eso, Señor. Padre, yo hoy oro por cada persona que está atravesando dolor, que está atravesando dificultad, que está atravesando enfermedad, que está atravesando una situación económica, Señor, que no da tregua. Padre, aquellos endeudados, Señor, afligidos, angustiados, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, que tu Espíritu traiga libertad, Señor. Hoy yo clamo porque haya libertad, Señor, para cada corazón. Hoy clamo, Señor, por las familias, aún de nuestra congregación, las familias, Señor, que necesitan ser tocadas por tu mano. Hoy clamamos, Señor, que sea tu mano preciosa tomando aún cada corazón y cada dificultad, Señor. Oro por los que están rezagados ahí en el camino, Señor. Los que se desanimaron y no quisieron continuar, Señor. La batalla no se ha acabado, Señor. Padre, nada va a pasar si ellos están ahí quietos, Señor. Yo te pido que por favor tú les levantes y que ellos sigan, Señor, en ese caminar contigo, Dios, apoyados de tu palabra, de la iglesia, Señor, y de todo lo que tú has puesto a su alrededor para que crean y confíen en ti, Señor. Señor, no queremos mirar con asombro nuestros problemas, queremos mirar con asombro a aquel que nos llamó. Eso es lo que queremos hacer. Ayúdanos en las tormentas a mirar con asombro a aquel que nos llamó, Señor. Te amamos, Señor, y eres la persona más importante. Mi hermano y mi hermano, ahí entréguele su problema y su carga al Señor. De nada sirve si usted viene a este lugar y sale como entró. Yo no conozco su carga, pero sé que hay personas cargadas, cansadas. Sé que hay personas que están pasando dificultades financieras grandes. Hoy entréguelas al Señor. Dígale hoy al Señor, tal vez yo no lo puedo cambiar aquí ya. Tal vez cuando yo salga no voy a tener una cuenta llena de dinero. Pero quiero confiar en lo que tú puedes hacer, Señor. Yo confío en lo que tú vas a hacer, Señor. Yo te pido por favor, Señor, en este mismo momento, Dios, obra, Señor, en cada corazón, mi Rey. Te exaltamos, Señor. Hoy confesamos tu señorío sobre nuestras vidas y tu señorío sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, tu señorío sobre nuestros hijos, tu señorío sobre nuestro hogar, Señor. Tu señorío sobre cada persona, Señor. Tú lo haces, Señor. Amén, Señor. Muévete como tú quieras hacerlo hoy. Tu mano está en este lugar, Señor. Aún, Dios, yo hablo sobre los jóvenes, Señor, y sobre las batallas que ellos luchan a diario. Señor, ayúdales en sus batallas. Fortaléceles, Señor, para que ellos puedan estar firmes en la fe, Señor, en aquello que tú les has llamado. Tal vez sus batallas no son como las nuestras, Señor, pero hoy oramos, mi Rey, que en sus batallas tú los ayudes, los saques al otro lado, Señor, los lleves, Señor, al puerto seguro, Rey. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te honramos esta mañana, entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te honro por todo lo que tú haces y harás. Creemos en tus propósitos en este lugar. Creemos en tus propósitos con nosotros y te honramos, Señor. Te honramos. Entregamos este tiempo en tus manos y creemos en lo que tú seguirás haciendo. Padre, entregamos esta semana y creemos que va a ser una semana de victoria y de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos. Gracias, Señor. Aleluya, Rey. Amén, Señor. Amén. Amén, mi amado hermano. Dele ahí un fuerte aplauso al Señor. Dios tiene propósitos, amén. Dios tiene propósitos. El Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, amén.